El día de hoy presentaremos nuestra evidencia que habla sobre el módulo 2 y yo explicaré el tema 6. Un texto científico es un texto que desarrolla un tema, que es producto de una investigación. Hay tres tipos. El primero es didáctico, que tiene como finalidad la enseñanza. De divulgación, que da a conocer al público algún tema de la ciencia. De consulta, que nos da a conocer palabras, oraciones o hechos que no conocemos. Algunas definiciones que vimos durante el módulo fueron neoglosismos, que son palabras, acepciones o giros nuevos que se introducen a la lengua. Unas definiciones que vimos durante el tema fueron neoglosismos, que son palabras, acepciones o giros nuevos que se introducen a la lengua. Tecnicismos, que son palabras difíciles de entender y muy poco usadas por nosotros, que hablan sobre innovaciones tecnológicas. Y por último, blog, que es un sitio web donde uno o varios autores participan y publican información sobre un tema. El periodismo es una práctica utilizada para difundir información y tiene sus orígenes en el siglo V. El medio de excelencia para publicar estos textos periódicos es el ya conocido mundialmente periódico. Debido al alcance del periódico y los lugares en los que se distribuye, el catálogo del periódico puede ser internacional, nacional o local. Algunas características del periódico son: posee un tiraje elevado de ejemplares, tiene una periodicidad establecida, es un medio impreso, está dividido por secciones para categorizar la información. Su tamaño puede ser estándar, también conocido como clásico o grande. La nota informativa generalmente siempre está situada en el primer y en el segundo párrafo, contestando preguntas como qué, cómo, cuándo y dónde, que son parte de la información más relevante del texto. La crónica noticiosa es un relato cronológico de un suceso deportivo, social o cultural. El editorial interpreta los hechos desde sus causas y antecedentes. El autor siempre es anónimo y es importante mencionar que solo hay una editorial por cada emisión del periódico. La columna tiene la finalidad de comentar, criticar o desglosar un hecho ya conocido al lector, y puede ser de un tema especializado o cotidiano. El reportaje habla sobre un hecho no necesariamente reciente, el cual el periodista ha hecho una amplia recopilación de datos, la cual puede causar una protesta o una crítica sobre el tema. El periodista es muy difícilmente que se encuentre en el lugar donde se presenta el hecho del que va a hablar y escribir su reportaje, así que se tiene que recurrir a fuentes periodísticas, las cuales está muy limitado y solo puede hablar de algunas y que sean de una fuente confiable. Y usa información directa, indirecta o off the record. Hola, yo les voy a hablar sobre el tema 8. El ensayo es un texto literario que puede ser impreso donde el autor desarrolla sus ideas. El texto tiene una estructura y hay internas y externas. Las externas es planteamiento, desarrollo y conclusión. Y las internas ofrece un punto de vista, ofrece opiniones, tiene organización, explora el tema y comparte el punto de vista. Y la función del mensaje habla sobre que todos los textos tienen una función comunicativa y quieren transmitir algo hacia la gente. Hola, yo les voy a explicar el tema 9, que son los textos literarios. Existen tres tipos de funciones del lenguaje: la función emotiva, función referencial y función apelativa. En la emotiva predomina la poesía, los sentimientos y las emociones. En la referencial representa hechos y la apelativa hay drama entre emisor y receptor. Existen 5 categorías de la literatura: la épica, la dramática, la lírica, la didáctica y la narrativa. La épica narra la historia de un héroe. La lírica transmite sentimientos y emociones. La dramática se desarrolla a través de acciones de los personajes. La didáctica deja enseñanza o moraleja. La narrativa cuenta una historia. El género narrativo cuenta una historia a través de un narrador. Su estructura es planteamiento, nudo, clímax y desenlace. En el planteamiento es la introducción a la historia. En el nudo nace el problema. En el clímax es donde está la mayor tensión. Y el desenlace se resuelve el problema. El género lírico describe cómo se siente el autor y describe su actitud. Está formado por versos y estrofas. El género dramático se presenta en público
y se desarrolla en actos, cuadros y escenas. Los actos son las partes en las que se divide la obra. Los cuadros son las partes en las que se divide el acto y las escenas son los actos y cuadros que se dividen con las escenas. La figura retórica es la forma de organizar las palabras en un texto con un fin estético y expresivo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema 10, el cual habla sobre las habilidades para la comunicación oral. Y primero que nada tenemos que saber que para comunicar un mensaje correctamente tenemos que tener habilidades, conocimientos y actitudes. Existen dos habilidades en la comunicación, las innatas, que son con las que ya nacemos y vienen naturalmente, y las aprendidas, que vienen mediante el aprendizaje y la práctica. Además, para poder manejar una buena comunicación debemos de practicar la fórmula de las 3V, que vienen siendo los elementos verbales, vocales y visuales. Los elementos visuales son aquellos que tienen que ver con la imagen física, como los movimientos corporales. Los vocales son los que se perciben a través de la voz del interlocutor, y las verbales son las que tienen que ver con las palabras y los métodos lingüísticos que usamos al hablar. También es importante mencionar que es la comunicación verbal. La comunicación verbal es todo lo que transmitimos sin palabras y lo hacemos con el movimiento de nuestro cuerpo. Existen varias ciencias que ayudan a comprender mejor esta comunicación, como viene siendo la kinésica, que es el estudio del movimiento de nuestro cuerpo. Consiste en tres aspectos: en el contacto visual, que viene siendo a base de nuestra mirada, con lo que podemos expresar nuestros sentimientos, ya sea entusiasmo, estrés, etc. Después vienen nuestra postura y los movimientos. Este tiene que ser erguida y natural para que sea eficaz. Y finalmente nuestros gestos y expresiones faciales, que vienen siendo a base de los movimientos de nuestra cara y es lo más significativo. También es importante mencionar algunas de las definiciones que vienen en este tema. Algunas de ellas son las siguientes. La proxemia es el estudio del desplazamiento en espacios físicos. La paralingüística es el estudio del sonido de la voz, de la entonación, de la velocidad, etc. Y finalmente, la comunicación artefactual, que viene siendo el estudio de los objetos y accesorios que están en algún lugar determinado. La comunicación verbal es la habilidad de organizar nuestras ideas para así poder transmitir un mensaje comprensible. Finalmente, yo quiero compartir lo que se me hace lo más importante de este tema, que vendrían siendo poder identificar cuáles son los vicios del lenguaje, que vendrían siendo las formas erróneas de utilizar el lenguaje. Algunos ejemplos son los barbarismos, las redundancias, las muletillas, los queísmos, etc.